El geyser de Hualtiquina, también llamado geyser de Catua, emerge como un prodigio silencioso en la vasta puna de Atacama. Desde las entrañas de la tierra brotan chorros de vapor ardiente que, al tocar el aire implacable, se detienen en el tiempo y se vuelven hielo, esculturas efímeras forjadas por el frío extremo. Ubicado en la segunda región de Chile, Antofagasta. El geyser de Hualtiquina está muy cercano, a 6 kilómetros, de la frontera con Argentina. Se accede desde el pueblo de Talabre. Esta comunidad impone una cuota de acceso de 10,000 pesos chilenos por persona para dejarte pasar, con el supuesto servicio conexo de rescate si te quedas varado en el camino. Desenlace que comprobaremos más adelante. En la pura entrada, luego de pagar el respectivo impuesto y avanzando hacia el poniente, nos impacta la belleza de la quebrada Talabre y su contraste con el volcán Lascar, con su hermano Aguascalientes. Al salir del pueblo, unos 5 kilómetros al oriente, se impone la impactante postal, llanuras verdes, abundante flora y fauna y una tímida aguada. Recorren a lo largo de la quebrada Talabre. En el fondo, antiguas edificaciones de estilo precolombino y en la curva un pequeño rebaño de camélidos propios de la zona. En lo que respecta a fauna, se distinguen especies endógenas de este medio, llamas, de la familia de los camélidos, acompañados de algunos burros, de la familia de los équidos. Confluidos en un entorno de reducida vegetación, comparten armoniosamente las fuentes de alimento. El primer hito del camino y el último lugar donde vimos humanos fue en la vía de entrada del volcán Las. Complementando el paisaje, la ruta brindó varios eventos astronómicos. Vimos muchas estrellas fugaces y meteoritos grandes multicolor, dentro de otras cosas más. Aclaro que, al momento de pasar esto, no lo vimos, solo nos dimos cuenta al editar. Se puede intuir que fue un objeto lanzado por alguien, pero al avanzar, no había nada de nada. El camino se vuelve más agreste, el frío se siente más. El viento a barlovento nos empuja a una ruta cada vez más técnica. Cúmulos de hielo se forman en los pasos de viento. Aunque en apariencia hay mucho sol, la sensación térmica es de 7 grados Celsius. Aquí es donde la rigidez del desierto choca con el entusiasmo. A sabiendas que nuestro único seguro ahora es el espíritu de cuerpo, las capacidades de nuestras máquinas y la preparación. El Salar de Aguascalientes es un enorme accidente geográfico de 28 kilómetros cuadrados, cuyos afluentes provienen de los Cerros Guayaques, bajando más de media docena de arroyos que ingresan por el occidente del salar. Estas forman, entre otras, la Aguada de Pacana. Por el norte vierte sus aguas al río Aguascalientes, que evita el congelamiento de la laguna. Otros afluentes ingresan desde la falda poniente del cerro. Y otros 2 arroyos generados en la falda oriental de los Cerros de Pacana. Luego del último desvío, la ruta se vuelve técnica. Terreno fluctuante entre tramos muy duros con piedras muy grandes y afiladas. En contraste, superficies muy blandas, con chusca con piedras escondidas. Pero lejos, lo que complicaba más el andar era la altura. Esta parte, a pesar de ser unos cortos 30 kilómetros, se hacía eterna. La puna por la altura dificultaba la concentración para luchar con tan agresiva geografía. En más de una vez compramos terreno, por eso somos dueños del desierto. Guiño, guiño. Aparte de las limitaciones que genera en el cuerpo humano, la hipoxia del mal de altura. Las máquinas de combustión interna, al integrar dentro de su proceso de ignición al oxígeno, también adolecen de esta. En dichos coloquiales, también se apunan y se sentía el deber administrar más potencia de la habitual al momento de salvar terrenos blandos.
lo que significaba invertir más combustible. Lo anterior agregaba una preocupación más para este viaje. Los cálculos de combustible se hicieron al peso. Son demasiados kilómetros para la acotada autonomía de una moto doble propósito. Considerando que la mayoría del equipaje era benzina con la opción de redistribuirla entre motos según la necesidad. El hiperfoco estaba activado para el camino Senten, repasando mentalmente el estado de los neumáticos, el combustible, los planes alternativos de salida, etc. El aporte humano al andar de la máquina más que físico es mental. Saliendo del embobamiento del bizarro paisaje, se divisa en el horizonte el objetivo. Desde ya, a 1 kilómetro, se distingue esa aglomeración de hielo. De un momento a otro, la emoción desplaza a la puna. Como les comentábamos al principio, desde el pueblo de Talabra. Al pagar el peaje de 10,000 pesos, el encargado nos indicó que eran para justificar el servicio agregado de emergencia, que consiste en que, si quedáramos en pana o por algún accidente nos quedáramos en el camino, ellos nos irían a buscar. Tal protocolo se activaba así. No tenían noticias nuestras después de las 16 horas. Como ya era tarde y nos aterraba la idea de que tal comunidad disipara recursos en ir a buscarnos, decidimos devolvernos por la carretera internacional, ruta que era más larga en distancia. Pero, al ser pavimentada, podíamos recorrerla más rápido y en menor tiempo, para así llegar a un lugar con recepción telefónica y avisar que estábamos bien. El paisaje habla por sí solo. Estuvo del destino haber cambiado el plan y poder recorrer uno de los caminos más bonitos de Chile. Era hipnotizante el contraste de colores entre el cielo y la tierra, todo eso desde el romanticismo visual. En lo real, era una lucha con los elementos. Había un fuerte viento, acompañado con la altura constante de 4,000 metros sobre el nivel del mar, que exigía al máximo la resistencia de pilotos y máquinas. Estas últimas, ideológicamente diseñadas para la tierra, lograban a duras penas los 120 kilómetros por hora en llano. Pero todo esfuerzo se justificaba en lograr avisarle a nuestros rescatistas que estábamos bien. No era opción fallarles.
Luego de varias subidas, bajadas, curvas cerradas y remesones del viento, llegamos a Soccer. En Lada, antes del pueblo, estaba la quebrada Nacimiento. En lo hondo se ve un vado muy bonito, había mucha gente. Se nota que es muy bien explotado turísticamente. A pesar de estar a 100 kilómetros de San Pedro de Atacama, la meca turística de Chile. No había mucho tiempo para distraerse. Debíamos llegar al pueblo para hacer la llamada. Nos paramos en el hito más alto. Debíamos asegurar la cobertura. Marcamos y llamamos 10 veces, desde distintos teléfonos y no nos contestaron. Quedamos plop. Ni los mensajes de texto respondieron. Está de más el análisis. Y ojo, no es crítica, es reflexión sobre una industria turística que pone en primer lugar el lucro, sobre lo realmente importante. La preservación de los santuarios naturales y la integridad de los que los visitan. La ruta duró en total 12 horas, llegando a San Pedro de Atacama a las 20 horas y los 3 princesos sanos y salvos.